Bienvenido a la comunidad de Cristo Vive. Mi casa, tu casa. Somos una congregación de hermanos redimidos por el glorioso sacrificio de Jesús, salvados por su gracia y perdonados de todos nuestros pecados. Regalo que nos lleva cada día a vivir en santidad, amor y compasión. Confiamos en las promesas de Dios, en el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo y la compañía constante del Espíritu Santo. Nos alegra saber que Dios te ha traído hasta este lugar para que crezcas y seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios desea que ames a tu iglesia, sirvas a tu iglesia y seas la iglesia. La comunidad de Cristo Vive es tu casa. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Iglesia, hoy hay mucho por qué agradecer al Señor, así que vamos a gozarnos en su presencia. Fidelidad incondicional.
Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. La comunidad Cristo Vive te da la bienvenida. Has venido a escuchar palabra de Dios. Saca tu Biblia y tu libreta de apuntes y juntos escuchemos el consejo de Dios. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos que están a esta hora de la mañana en su casa ya para entrar a la escuela dominical. Gracias a Dios porque nos ha mantenido con esa salud que siempre le hemos pedido tanto para la sociedad como para la iglesia. Gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Hemos estado en estas escuelas dominicales anteriores hablando de Jesús, que debe ser el centro, el epicentro de nuestras predicaciones, porque Él es el que vino a dar su vida a salvar a la humanidad. Muy bien, hoy vamos a compartir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, el versículo 35 al 41. Allí vamos a estar compartiendo Jesús calma la tempestad. Es un tema desafiante, ¿no? En cuanto a la fe, en cuanto a nuestra relación y en cuanto a nuestra dependencia del Señor. Aquí en este pasaje pues vamos a descubrir muchas cosas interesantes en cuanto a nuestra actitud en diferentes facetas, en diferentes circunstancias de la vida. Así que vamos a estar leyendo allí, como le dije, en Marcos capítulo 4, el versículo 35 al 41. Y dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y cesó grande bonanza. Qué importante. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un tema que ha sido de mucha bendición para todos aquellos que predicamos. Llegamos a este pasaje, recibimos muchas enseñanzas especiales. Dice la palabra de Dios, Jesús venía de un ministerio muy agitado, de un ministerio donde se daba esa oportunidad de predicar prácticamente todos los días y en todo momento la palabra de Dios. A eso vino. Y Jesús es el ejemplo palpable de aquel que aprovecha el tiempo. Dice la palabra de Dios que él se movía entre Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Tiro, Sidón, andaba predicando el evangelio. Esa era su misión. Y dice el libro de Marcos, en Marcos dice que y se agolpaba la gente, de modo
que ellos ni aún podían comer pan. No tenían tiempo para comer con descanso. Así dice la palabra de Dios. Y Jesús comenzaba a enseñar desde la mañana. Se dice que se levantaba muy de mañana, y cuando ya sus discípulos venían, ya él había estado en la presencia del Señor y empezaba a predicar el Evangelio. Jesús venía también, descendió del monte donde él había enseñado a sus discípulos las diferentes facetas de la vida. Ahí le estaba enseñando, les enseñó tantas cosas maravillosas que nos enseñan hoy a nosotros. Así que llega en un determinado momento, cuando estaba en un lugar, no se sabe en qué lugar estaba, si en Galilea, en Judea, en Tiro, en Sidón, pero estaba en una parte cuando dice la Biblia que llegó la noche. Quiere decir que todo el día había estado ocupado en predicar, en enseñar, en hacer milagros, en hacer tantas cosas maravillosas que él vino a hacer por la humanidad. Así que cuando llegó la noche, le hace una invitación a sus discípulos: pasemos al otro lado. Acompáñenme, yo quiero ir al otro lado, porque mañana nos espera otro día donde yo estoy comprometido a enseñar la palabra. Así que dice la Biblia que sus discípulos despidieron a la multitud y allí, conforme Jesús estaba, se montaron en la barca. Así, con todos los atuendos, con todo, no tuvo tiempo de más nada, sino que así tomaron la barca y salieron. Y qué maravilloso que en ese tiempo dice que se levantó una gran tempestad de viento. Una tempestad es un fenómeno meteorológico acompañado de viento, de nube, de trueno, de rayo, de relámpagos. Una tempestad en el mar o en cualquier zona donde uno vaya navegando es muy terrible. Es muy terrible porque puede perder uno el control de todas las cosas, porque el viento, los rayos, el trueno, todo lo confunde a uno. Me hace acordar este pasaje en el Antiguo Testamento cuando Jonás iba de Nínive, iba para que Dios le encomienda una misión: vaya a Nínive. Y él toma una embarcación que iba para Tarsis. Y allí dice que Jehová hizo que el mar hubiera una gran tempestad. Allí también hay una situación donde todos los que iban allí, considero que la mayoría de los que iban ahí, así como los que acompañaban a Jesús, aproximadamente a Jesús lo acompañaban como 4 pescadores. Y yo considero que aquella gente que iban con Jonás también eran pero muy expertos en la mar, eran marineros, eran pescadores, ¿sí? Así que aquellos hombres también vieron, experimentaron tuvieron esa experiencia de enfrentarse a una gran tempestad. Y ya al final ustedes conocen la historia de Jonás, donde él dice que por su causa es que el mar se había embravecido. Y la solución era que lo echaran al mar, y lo echaron, y Dios dice, que un gran pez allí para que se tragara a Jonás. Así que esta misma situación estaban viviendo los discípulos, los apóstoles. Como dije antes, entre ellos habían aproximadamente como unos 4 pescadores, pero todos estaban allí confundidos, no sabían qué hacer.
pero me llama la atención que Jesús estaba en la popa durmiendo. La popa es la parte trasera de la barca, donde hay un espacio suficiente para meter los enseres. Allí se fue Jesús. Y dice que allí estaba durmiendo sobre un cabezal. Tenía una almohada. Los cabezales eran elementos que utilizaban para estar en la barca, para sentarse y amortiguar de pronto las tablas y todas esas cosas. Jesús se fue allí y miren cómo la Biblia demuestra la humanidad de Jesús. Además de mostrarnos aquí en esta circunstancia la divinidad, la humanidad. Jesús dice que estaba durmiendo en medio de la tempestad. Jesús dormía. Qué importante esto, que él tenía toda la confianza en su Padre. Estaba en ese momento descansando como hombre. Estaba durmiendo. Y allí sus discípulos llegan donde está él y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Se fueron a despertar porque estos hombres sabían que en Jesús tenían una esperanza. Sabían que en Jesús había una confianza. Así que aquellos hombres fueron donde debían de ir y le dijeron a Jesús que si él no estaba dándose cuenta, y lógicamente, ¿qué cuenta se iba a dar si él estaba como hombre durmiendo, descansando? Porque venía de unos días de una faena, de tratar con gente, de hacer milagros, de echar fuera demonios, de tantas cosas. Incluso él les decía a sus discípulos que tuvieran siempre la barca presta, porque cuando las multitudes, para poder tener un sitio donde escaparse. Así que aquel hombre despierta, ¿sí? Considero que como cuando uno se despierta azorado y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y de una vez inmediatamente levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¡Qué autoridad! Allí estaba Jesús mostrando su divinidad. Allí estaba Jesús mostrando su poder. Allí estaba dando Jesús una orden. No como los profetas que tenían que ir a Dios para dar orden. Jesús dio directamente la orden porque Él es Dios. Y le dijo al mar de Galilea: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué maravilloso esto, mis hermanos, que cuando Jesús da la orden, cuando Jesús habla, todo vuelve a la normalidad, porque Él tiene todo el poder. Me hace acordar esta circunstancia a lo que dice el salmista. El Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú eres el que tiene la autoridad. Y Jesús la tenía. Aquellos hombres acudieron atribulados al que tenía y tiene toda la autoridad para decirle a la naturaleza, para decirle a cualquier fenómeno meteorológico que se detenga. Él es el que tiene esa autoridad. Yo tuve la experiencia aquí en la Ciénega del Sahaya. Tuvimos la experiencia en un retiro espiritual que tuvimos con la iglesia de Costilla.
Así que nos fuimos para una isla que está en la ciénaga allí del Saaya, y nos fuimos, y allí en las horas de la mañana un hermano muy comedidamente tiró la atarraya, y allí aproximadamente como unos 80 pescados, ¿sí? Pusieron a hacer el guiso, pusieron a hacer la sopa, todo. Tuvimos la enseñanza, tuvimos todo lo que fuimos a hacer, almorzamos, y por eso como a las 2 o 3 de la tarde dijimos, bueno, nos fuimos, pues nos montamos de regreso en el Johnson, mi hermano, y de repente vimos que se hizo una nube negra, empezó a llover, empezó la tempestad, hermano, y cuando venimos a ver, se formó ese viento, ese trueno, ese rayo, y empezó y se fue ese lanza Enrique, esa sola contra nosotros, y empezamos, ahí traíamos niños, habían mujeres, habían hombres y todo, y nosotros no hallábamos qué hacer. Pero menos mal que el que traía el Johnson es un hombre muy experimentado en la ciénaga del Saaya, y allí empezó a remar, empezó a manipular el Johnson, y fuimos a la orilla, y allí llegamos todos, pero cansados de tanto. Fue muy terrible, esa experiencia muy, pero muy terrible para nosotros. Considero yo cómo estarían atribulados en ese momento. Perdieron la noción del tiempo. Uno pierde la noción del tiempo. Uno en ese momento piensa en que ya todo va a terminar con la vida, que ya todo se va a concluir allí, que ya es el último momento en que estamos en esa tierra. Pero Dios es grande, así que se levantó Jesús y reprendió aquello viento y le dio una orden: callen y enmudezcan. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y entonces se fue donde estaban los discípulos y les preguntó: ¿por qué estáis amedrantados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tenéis fe? Hermano, humanamente en ese momento, nosotros como personas, lo primero que se nos viene es el miedo, el temor por la vida. Y esa pregunta parece una pregunta como inoficiosa. ¿Por qué estáis amedrantados? ¿Por qué no tenéis fe? Es un momento crucial, hermano. Un momento donde nosotros tenemos que sobreponernos en el ánimo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En ese momento, hermano, suceden cosas que uno después le da como risa, le da tantas cosas, tantas emociones encontradas y todas esas cosas. Así que le preguntó por qué no tenían fe. Y ahora viene el temor en ello. Ahora viene un temor de admiración hacia Jesús. Y ellos, dice, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ustedes creen que uno sabe la realidad de las cosas? Pero cuando las cosas suceden, uno no cree en que podían suceder. Así le pasaron. Dice, ¿y ahora qué esto? Nosotros venimos de una serie de experiencias con este hombre. Le llamamos para que reprendiera y hiciera posible que aquí hubiera un mar apacible. Pero ahora, ¿qué hace todo esto? ¿Quién es él? ¿Quién es este hombre que aún el mar le obedece?
Porque siempre en nosotros, hermano, nos va a quejar la duda. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, fortalece nuestra fe. Es lo que nosotros tenemos que pedirle en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Habíamos, en el mes anterior, ya teníamos la esperanza de abrir las iglesias y ya todo, pero ahora la pandemia, el coronavirus vuelve y repunta, y ya hay muchas ciudades que están volviendo a la cuarentena. Entonces me decía alguien: ¿hasta cuándo? Decía: hermano, no se preocupe, que Dios tiene todo bajo su soberanía. Él nos invita. Él invitó a sus discípulos a pasar al otro lado. Y estoy seguro que cuando Él nos invita a pasar al otro lado, no tengamos duda de que vamos a llegar al otro lado. Dice Marcos capítulo 5, versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Dios te invita, cuando Jesús te invita a pasar al otro lado, Él va allí contigo. Y cuando Él va con nosotros, seguro que vamos a llegar a nuestro destino. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni temeré lo que me puedan hacer las circunstancias de la vida, los fenómenos meteorológicos, todas las cosas que se están dando, todo lo que se van, porque en el mundo está bajo la influencia del enemigo. Y él puede coger los fenómenos naturales para convertirlos, los tsunamis, los huracanes, todas esas cosas para convertirlos a su favor. Pero nosotros viajamos con el Maestro. Nosotros vamos hacia el otro lado. Nosotros, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquellos hombres llegaron allí, pero después dudaron, pero ellos supieron, sabían que con Jesús somos más que vencedores. Así que la pregunta que nos podemos estar haciendo hoy es: ¿qué aprendemos de la prueba como creyente? ¿Qué aprendemos de las pruebas? Si Jesús es omnisciente y sabía, Él conoce el futuro. Él posiblemente ya conocía de que iba a haber una tempestad, pero ¿por qué le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado? Porque es que Dios permite las pruebas. Dice Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y no en vano, más adelante podemos encontrar en la epístola del apóstol Pedro, cuando dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese día Pedro iba ahí en la barca, y posteriormente, cuando ya el Señor había hecho su ascensión, que le escribe a la Iglesia Universal, Él le aconseja. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Así que la tempestad en el mundo vamos a encontrar muchas cosas que nos van a desafiar, pero Él va con nosotros. Lo importante es que Él va con nosotros. Y llegaron allí, qué importante esto, llegaron allí a Gádara, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Miren, qué descanso. Porque cuando andamos con el Señor, gozamos viendo sus maravillas. Pero vamos a tener pruebas y vamos a tener dificultades. Vamos a tener confrontaciones. Lo que estamos padeciendo hace 4 meses a nivel mundial es una confrontación de mi carácter. ¿En qué estoy confiando?
Yo hablaba con un amigo y me decía, definitivamente esto no has desubicado, ya hemos buscado otras alternativas. Nosotros pensábamos que íbamos a vivir todo el tiempo de esto, pero ya no estamos viviendo de esto, sino de otras cosas que Dios nos ha planteado, porque Dios quiere que tú en medio de las pruebas plantees un camino diferente. Así que yo hoy te invito, mi amado hermano y mi amado amigo, que en la tempestad de la vida tenemos que estar agarrados del Señor. También nos hacemos la pregunta, en este párrafo, en este pasaje que hemos leído, sobre cuando Jesús calma la tempestad, podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la humanidad y la divinidad de Jesús? La humanidad de Jesús, que Él era hombre, estaba cansado, estaba descansando. Y la divinidad es cuando Él reprende al viento, a la tempestad, y se hace bonanza. Otra pregunta. ¿Por qué quiso el Señor pasar al otro lado? Yo creo que el Señor quiso pasar al otro lado para llevar a sus discípulos a una escuela de experiencia. No solamente que se deleitaran en ver sus milagros, Él también quería que ellos aprendieran no solamente por la teoría, sino por la práctica. Para que ellos aprendieran a depender y a saber que andaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La otra pregunta es, ¿cuál es el principal problema de nosotros como discípulos? Y yo creo que el principal problema de nosotros como discípulos es que muchas veces nos hace falta fe. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está su fe en estos momentos? ¿Se ha desanimado usted porque no ha podido congregarse? El Señor nos está enseñando que es la casa ahora donde usted debe de congregarse. Y yo le voy a decir, hermano, que usted se congregaba aquí en este templo. Usted se congregaba aquí con los hermanos, pero muchas veces no se congregaba en su casa, que es la primera iglesia. Y el Señor nos ha enviado a que estemos en casa para que aprendamos a estar con la principal iglesia, que es mi familia. Hoy decía el ministro de Salud, le estamos diciendo a los colombianos que se queden en casa, que no salgan por cualquier cosa, a hacer nada a la calle. Y él hace una pregunta, ¿o es que a ustedes les pica la casa? Y yo decía, este hombre, ¿cómo hace esta reflexión? Así que ahí estamos, nosotros dibujados en este pasaje. Jesús calma la tempestad. Él es el que puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Y miren lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 35, dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense lo que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna dificultad, ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Dios. Así que hoy quiero orar por usted que está en casa. De pronto está pasando por tribulaciones de enfermedad económica, de relaciones y todo eso. Son tempestades que se levantan
pero con Cristo somos más que vencedores. Padre, quiero darte la honra y la gloria porque pertenecen a ti. Quiero glorificar tu nombre porque tu nombre es nombre sobre todo nombre. Gracias por los hermanos que a esta hora de la mañana están, Señor, escuchando, están viendo. Y te pido para ellos que hayan, Señor, cielos abiertos sobre sus vidas. Y que en medio de esta, Señor, de esta calamidad mundial, de esta crisis mundial, nosotros podamos levantarnos y decir que nosotros estamos en Cristo y con Él somos más que vencedores. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú propicio, Señor, a todas nuestras necesidades. Miran el orden mundial, mira cómo esta pandemia ha descubierto no solamente lo que había en el corazón, sino lo que el hombre había estado haciendo por tantos años. Y mira, Señor, la crisis mundial, Señor, cultural, la crisis, Señor, moral, la crisis social y la crisis espiritual, Señor, que se está viviendo. Yo te pido, Padre, que tú tengas para la humanidad una oportunidad y que pueda el Espíritu Santo entrar a los corazones de los hombres, Señor, y hacerlos reflexionar sobre todo lo que se está, Señor, viviendo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y a continuación vamos a estar sirviendo la cena del Señor. Así que allí con tu familia prepárate para que puedas disfrutar de esta este maravilloso evento. Dios te bendiga. Muy bien, hermano, como le había dicho que hoy pues vamos a hacernos partícipes de la cena del Señor, así que allí considero que junto con su familia y todos los que están allí en casa ya tienen los elementos como es el vino y el pan. Así que tomemos el pan y hagámonos partícipe de él. Hoy es el momento para participar de este maravilloso momento especial. Gracias, Señor. Muy bien, ya después de haber participado del pan, tomemos la copa, tomemos el vino y participemos de ella. Considero que todo lo que hemos tenido el privilegio de participar de la cena del Señor, hemos observado una conducta de santidad, de comunión con el Señor. Y espero que esta cena que hoy hemos tomado llegue a su vida como un refrigerio para salud y para un buen estar delante del Señor. Dios me les bendiga y que cada día el Señor tenga algo nuevo para nosotros, para podernos cada día edificar en Él y estar siempre dando lo mejor de nosotros en casa. Dios me les bendiga grandemente.